Oh, apenas hay 10, 9, conmigo 10 y el otro 8. ¿Qué pues? Pues nomás quedan 5 y empezamos, no llegan los demás. Ok, vamos empezando. Ya teníamos, ya teníamos para el método de rigidez, ya teníamos toda la nomenclatura, es decir, ya tenemos los nudos, tenemos las barras y tenemos los desplazamientos en cada nudo. Lo que sigue ahora es encontrar la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es la relación que hay entre la deformación y entre las fuerzas eh, está, a las que está sujeta una barra. Entonces, esa relación de los desplazamientos con la carga los vamos a definir en direcciones locales. Entonces, nosotros vamos a tener, les decía, vamos a definir la relación que hay entre las fuerzas y los desplazamientos. Esa relación, pues, es la matriz de rigidez. Y en este caso es la matriz de rigidez K' porque esa matriz de rigidez está definida en direcciones locales. Entonces, nosotros vamos a tener una barra que está articulada en un lado y suelta en el otro. Entonces, nosotros obviamente vamos a conocer el área
el módulo de elasticidad y la longitud de la barra. A esa barra, entonces, para poder conocer o para poder definir esa matriz de rigidez, le vamos a aplicar una deformación. Esa deformación va a ser un desplazamiento en el nudo inicial, en el nudo N. Y el otro nudo, pues va a ser el nudo F, el nudo alejado. De tal forma, pues, que tengamos nuestro sistema de coordenadas local así. Y hacia arriba tendríamos Y'. Así. Entonces, si nosotros le aplicamos este desplazamiento, va a aparecer una fuerza que le vamos a llamar Q'N. Y como nuestro elemento está en equilibrio, pues entonces del otro lado también vamos a tener otra fuerza que se va a llamar Q'F. Y entonces la relación que tenemos arriba de la fuerza con los desplazamientos, pues lo va a definir esta matriz de rigidez. Esta matriz de rigidez establece la relación que hay entre la deformación y la fuerza que se está aplicando. Nosotros vamos a aplicar entonces el principio de superposición. Si yo le aplico un desplazamiento de este lado, va a aparecer una fuerza aquí y otra fuerza acá. Si nosotros tenemos el otro lado, cuando la barra está sujeta del otro lado, cuando la barra está sujeta del otro lado, del nudo N también, y acá tenemos el nudo F, le aplicamos, le aplicamos entonces de nuevo en dirección local, le aplicamos un desplazamiento, ese desplazamiento es DF, le vamos a llamar. Así. Al aplicarle ese desplazamiento, entonces, obviamente se va a generar una, una fuerza que le vamos a llamar Q'F. Y para que esté en equilibrio, pues tendríamos acá otra fuerza Q'N. Si nosotros hacemos la superposición, Si nosotros hacemos entonces la superposición, vamos a tener una barra, esa misma barra, pero en condiciones reales, ya colocada en un sistema estructural que sería una, una armadura. Y entonces vamos a tener sus fuerzas. Esta sería su fuerza Qn y esta de acá sería su fuerza Qf, Qf nada más, así. Y la barra, obviamente, la barra obviamente pues está sujeta a los dos desplazamientos que habíamos dicho, a un desplazamiento de aquí de n y a otro desplazamiento que le llamamos df. ¿Cómo establecemos nosotros la relación que hay entre las fuerzas y los desplazamientos? Pues podemos escribir las ecuaciones para, para Qn. Qn va a ser igual
a Qn' más Qn y prima, que es esta. Y Qf va a ser igual a Q'F más Q'F. ¿Cuánto vale Q'N o cuánto vale Q'F? Bueno, pues eso lo podemos obtener, de la ley de Hooke. El esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad por la deformación promedio. En este caso, entonces, el esfuerzo, recuerdan, es P sobre A. Y entonces tendríamos acá a Qn' sobre el área es igual al módulo de elasticidad por la deformación promedio. Y la deformación promedio sería el desplazamiento sobre la longitud. Y de aquí entonces podemos despejar a Q'N. Esta sería a Q'N. Q'N va a ser igual a A por E sobre L por el desplazamiento. Si esto es Q'N, si eso es Q'N, esto es Q'N, y la barra está en equilibrio, entonces Q'F va a ser igual a menos A por E sobre L por Dn. Es decir, la misma fuerza que Qn' o Q'N, pero en sentido contrario para que la barra esté en equilibrio. ¿Tienen preguntas? Ay, creo que estoy solo. No, Inge, no, Inge, de momento no. Ah, ok. Entonces, eso sería Q' y eso sería Q'N y Q'F. Me falta entonces Q'N y Q'F. En el caso entonces donde tenemos el desplazamiento, pues sería para Q'F, sería usar el desplazamiento de F, ¿no? Es decir que Q'F va a ser igual a A por E sobre la longitud por el desplazamiento en F, por este desplazamiento en F. Y entonces del otro lado, en N, sería la misma fuerza, pero en sentido contrario para que esté en equilibrio. Para que sería esta, ¿no? Entonces Q'F va hacia arriba, es positivo. Bueno, pues entonces Q'N tendría que ir hacia abajo, negativo, para que también esta barra esté en equilibrio. Y entonces ya tenemos Q'N, Q'F, Q'N y Q'F, que son estos cuatro valores que tenemos aquí. Así. Los podemos escribir entonces como una ecuación. Es decir, este sería A por E sobre L por Dn menos A por E sobre L por Df, y esta sería igual a menos A por E sobre L por Dn más A por E sobre L por Df, que sería la
QB'F. Y entonces, pues ya de ahí podemos escribir de forma matricial el sistema de ecuaciones que me va a dar la relación entre las cargas y la deformación. Es decir, así, Qn, Qf va a ser igual a A por E sobre L menos A por E sobre L menos A por E sobre L y A por E sobre L por los desplazamientos de N y de F. Así. Si los desplazamientos, si se fijan en esta expresión o en esta expresión o en esta, si los desplazamientos de F o de N son unitarios, entonces a QF va a ser la fuerza necesaria para que el desplazamiento sea unitario. Es decir, que esta expresión que tenemos aquí es la rigidez A, la deformación axial. Este elemento que tenemos aquí es la rigidez de una barra a la deformación axial. Es decir, si el desplazamiento es unitario, entonces la carga es igual a A por E sobre L. Y entonces A por E sobre L es el coeficiente de proporcionalidad que ya tenemos definido en la ley de Hooke. De tal manera entonces que nosotros podemos escribir así. Q es igual a K' por D, donde estas son las cargas en dirección local en cada nudo, estos son los desplazamientos en dirección local en cada nudo, y esta matriz que tenemos aquí es la matriz de rigidez K' de una barra en dirección local. Entonces tendríamos así. K' es igual a A por E sobre L por 1 menos 1 menos 1 y 1, que sería la rigidez, es decir, la rigidez en dirección local de una barra. De una barra, en este caso de una barra de un sistema estructural que sería una armadura. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Todo bien hasta ahorita, Inge. No llegaron más que 10, ¿verdad? Bueno, 8. Ok. Y entonces, habíamos hablado antes de la rigidez a el giro. También habíamos hablado de la rigidez al desplazamiento vertical en un nudo. En este caso es la rigidez a la deformación normal, es decir, al desplazamiento de los nudos en dirección local. Y bueno, cada barra va a tener su matriz de rigidez. Cada barra va a tener su desplazamiento. Si yo ya conozco la matriz de rigidez, porque conozco el área, el módulo y la longitud, ¿sí? En esta expresión, si yo quiero saber una vez que tenemos los desplazamientos en dirección local, lo multiplico por la matriz de rigidez y ya sé la fuerza que se aplicó. O si le aplico una fuerza,
con la rigidez puedo saber los desplazamientos. Es decir, tendríamos una expresión así. D es igual a K'. ¿No se ve? No, ¿verdad? Ya no se ve ya. Así. Así D va a ser igual a K' a la menos 1 por Q. Así. Y entonces yo ya tengo los desplazamientos. O si tengo los desplazamientos, lo multiplico por la rigidez y me da la fuerza. Entonces, en este método quedamos pues que primero vamos a encontrar los desplazamientos de todos los nudos, de toda la estructura. Una vez que tenemos los desplazamientos, esos desplazamientos los podemos multiplicar por la matriz de rigidez y me va a dar la carga axial. Y entonces también ahí estamos revisando pues la ley de Hooke, es decir, que de acuerdo a la rigidez vamos a determinar los desplazamientos si se le aplica determinada carga. O si le aplicamos un desplazamiento a través de la rigidez, podemos saber qué carga fue esa a la que se sometió esa barra, esa barra, en este caso a una carga o a una fuerza axial. Si se fijan, estas son fuerzas axiales que van en el eje de la barra. Entonces, cuando ustedes tienen una armadura, solamente tienen o tensión o compresión. Si está a tensión, obviamente la barra se va a estirar. Si está a compresión, la barra pues se va a cortar. Y entonces nosotros podemos saber con esos desplazamientos y las propiedades de la barra cuál es la carga que está soportando cuando ésta pertenece pues a un sistema estructural. Y entonces, para poder crear la matriz de rigidez de toda la estructura, lo que necesitamos es encontrar la matriz de rigidez de cada barra, que esa matriz de rigidez va a ser igual. Obviamente, pues va a variar para cada barra dependiendo de su longitud o dependiendo de su área. Normalmente, en este caso, si son armaduras, pues son del mismo material, entonces es probable que el módulo de elasticidad no cambie. Si ustedes tienen una combinación de dos tipos de acero, de dos tipos de acero estructural, un acero normal y un acero de alta resistencia, entonces probablemente este valor no sea el mismo. Y entonces ahí sí pueda variar para cada barra. Pero de todos modos, aunque sea el mismo material, aunque sea la misma área, vamos nosotros a tener una matriz de rigidez para cada barra, porque cada barra va a contribuir con su rigidez a la rigidez de toda la estructura. Es decir, ya nosotros hayamos visto pues cómo tenemos una armadura así más o menos simple, ¿no? Entonces, cada barra va a sufrir o va a soportar tensión o compresión, obviamente dependiendo de las cargas. Si ustedes le aplican esas cargas, la armadura se va a deformar. Con base en las deformaciones que vamos a calcular, porque ya conocemos la rigidez, pues entonces podemos saber cuánto se deformó o cuánto se desplazó cada nudo para poder determinar si una barra se estiró o no. Si hubo deformación, si hay deformación, entonces al hacer la multiplicación por la rigidez me va a dar
la fuerza axial que está soportando cada de las. Obviamente aquí también podemos ver esa fuerza que nos va a dar el método, esa fuerza que nos va a dar esa expresión de Q igual a K' por D, pues si está tensión o está compresión, me va a decir la dirección de Q'F o la dirección de Q'F. Si la dirección de Q'F es negativa, entonces va hacia la izquierda. Del otro lado tiene que estar en equilibrio, entonces va a ir hacia la derecha, por lo tanto, esa barra va a estar en compresión. En el caso de que Q'B' sea positiva, en el caso de que Q'B' sea positiva, entonces Q'B'N va a ser negativa y entonces esta barra pues va a estar sujeta a tensión. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. ¿Tiene preguntas? Nada más, ya ve que dijo que una barra está a compresión o a tensión. En la tercera barra que puso, en la que solamente interviene QF y QN, ¿por qué QN está a compresión y QF está a tensión? Ahí no sabemos cuál es el valor real, por eso lo pusimos así. Es que hacemos la superposición, la superposición con las dos primeras y esa haz cuenta que esa ya es una barra real. Haz cuenta que es una barra de acá, mira, de estas. Ya con su movimiento y no sabemos cuál va a ser el valor de QN y de QF. Entonces, al hacer la superposición, si una es mayor que esta, pues va a definir la dirección. Pero va a estar así, pues, realmente, a ver, realmente lo que estamos diciendo aquí es que la barra está sujeta a un desplazamiento. Y este se puede desplazar en cierta cantidad y este se puede desplazar en una cantidad diferente y probablemente en una dirección diferente. Por eso está definido su desplazamiento en la dirección de su fuerza. ¿Sí? Pero realmente es esta sumatoria, no sabemos exactamente qué valor va a tener, si es positivo o es negativo. Lo que sí estamos indicando es que este es el caso real de una barra que está ya en un sistema y que está sufriendo desplazamiento axial en las dos direcciones. ¿Sí? De tal forma, pues, que cuando hacemos la sumatoria, pues la superposición, llegamos a un valor que sería este. Y entonces, si Si te fijas, puede ser o positivo o negativo, y este también, o positivo y negativo, y eso ya va a definir entonces si la barra está en tensión o compresión. Pero hasta que hagamos la operación, esta parte solamente es la superposición del caso real de una barra que está sujeta a dos desplazamientos y que obviamente el desplazamiento va en la dirección de la fuerza, como el trabajo externo, ¿recuerda? Sí. Ajá. Para que este realice trabajo necesita desplazar este punto en su misma dirección, en el punto y en la misma dirección. Entonces, esto que estamos haciendo con la superposición para analizar una barra que está sufriendo desplazamiento en un nudo o desplazamiento en el otro nudo, incluso que puede ser cero. Y de todos modos, si nada más se desplaza uno, entonces este va a tener deformación o tensión o compresión. Y esa diferencia es la que me va a dar el valor de la carga real que va a tener la barra. ¿De acuerdo?
Sí, gracias. Vale. Entonces, les decía ya, una vez que tenemos la matriz de rigidez para todas las barras de la armadura, pues entonces sí necesitamos crear la matriz AS, que sería la matriz de toda la estructura. Como ya tengo la matriz de rigidez de toda la estructura, entonces le puedo aplicar las cargas externas, que serían estas que aparecen aquí, en su dirección, que está definida obviamente en la dirección global, y entonces puedo encontrar los desplazamientos. Oh, ya no se ve eso, ¿verdad? ¿No se alcanza a ver? Sí se ve, pero estaba volteado. Está volteado, sí. ¿Quién está volteado? ¿Yo? Pues el pizarrón, o sea, usted No, lo tiene de frente y nosotros lo vemos volteado. no, no puede ser. Sí. ¿Desde hace rato? No, apenas ahorita. No. A ver. Ah, es que sí era la otra. Ahora sí, 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 es que se volteó. Ok. Entonces, necesitamos encontrar la matriz de rigidez de cada una de las barras, y una vez que tenemos la matriz de rigidez de cada una de las barras, entonces sí colocar esas matrices en dirección local de cada barra en la matriz de rigidez en dirección global de toda la estructura. Pero entonces ahí ya tenemos una diferencia. Tenemos que hacer primero la transformación. La matriz de rigidez en dirección local se tiene que transformar a una matriz de rigidez en dirección global, y una vez que esté en dirección global, entonces ya la podemos poner en KS, que KS sí es dirección global, que las cargas van en dirección global, y que los desplazamientos que vamos a encontrar, pues también son en dirección global. Entonces, todo esto que está aquí, esta expresión, es en el sistema de coordenadas global. Cada barra va a tener una matriz de rigidez en dirección local. Entonces, hay que convertirla a una matriz de rigidez en dirección global de cada barra. Es decir, estos desplazamientos están en la dirección del eje axial, del eje X, en el sistema local. Si este nudo se mueve, hacia acá, entonces tuvo dos desplazamientos. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Este nudo se va a mover hacia la derecha y hacia arriba para llegar aquí. La barra se estiró en dirección local, ese es el desplazamiento local. Pero yo necesito que esos desplazamientos, o los desplazamientos que voy a encontrar, son en dirección global. Entonces la rigidez, esta rigidez, pues tiene que estar en dirección global. Yo no puedo multiplicar los desplazamientos en dirección local por la rigidez en dirección global y obtener cargas en dirección local, pues eso no es consistente. Entonces habría que hacer la transformación. ¿Tienen preguntas? No, Inge. Ok.
Déjenme buscar un ejemplo para... ¿Dónde estará? No tiene. Estoy buscando un libro, bueno, un ejemplo. Ahorita se los muestro, pero no lo hallo.
¿Ya? Sí. A ver, chequen ese ejercicio. Chequen ese ejercicio. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ingeniero. Sí. Ok, ok, ok. Entonces, lo que van a hacer es encontrar la matriz de rigidez de esas 3 barras. La matriz de rigidez de esas 3 barras. ¿De acuerdo? Ahí viene, ¿cuánto vale A por E? Sería 8 por 10 al cubo kilonewton. Eso vale A por E. La longitud, pues es la longitud de que le corresponda a cada barra, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es solamente la matriz K' de esas 3 barras. Si quieren, tómenle captura o solamente la matriz de rigidez de esas 3 barras. ¿De acuerdo? ¿Ya le tomaron captura? Sí, Inge. Vale. Ok, a ver,